Gracias por estar pendiente y en sintonía de Revista Al Día esta mañana. Gracias por estar con nosotros y como les comentábamos al inicio del programa, hoy nos acompaña el doctor Jorge Díaz, diabetólogo, y hoy vamos a estar hablando sobre la nefropatía diabética. Tal vez le resultará un término desconocido, algo nuevo, pero me gustaría que usted se quede por ahí porque es importante que conozcamos de qué trata, cuáles son las afecciones, qué órganos son los que aparecen afectados a través de este padecimiento, y por eso está el doctor para explicarnos de qué trata y por supuesto el tratamiento que conlleva. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Claro que días. sí. Antes de comenzar quisiera dedicar quizás este programa a uno de mis pacientes que hace 20 días falleció. Falleció exactamente de nefropatía diabética. Lo acompañé alrededor de un mes, que ya no comía, sus familiares, pues en todo este calvario, ¿verdad?, que cursó. Este paciente ya estaba en hemodiálisis, él abandona porque ya se sentía que ya no aguantaba ni la hemodiálisis y decide fallecer en casa. Simplemente la labor mía fue acompañarlo, estar ahí, ¿verdad?, hasta la entrega de su constancia, incluso de su fallecimiento. Es algo duro y que en ocasiones se puede evitar. Entonces, la nefropatía diabética es el daño que se ocurre en el riñón a raíz de la enfermedad de base que es diabetes. Este daño es irreversible, es progresivo, cada vez va avanzando más, pero es importante conocerlo a tiempo para poder ejercer sobre él un enlentecimiento de su progreso. O incluso si lo estás diagnosticando en una etapa muy temprana, puedes evitarlo. Se habla de que el paciente diabético tipo 2, tenés que en su diagnóstico investigar su riñón para poder conocer si hay un daño, porque el paciente diabético, cuando fue diagnosticado, se dice que ya tiene alrededor de 5 o 10 años incluso de ser diabético y no se daba cuenta. Sí. Porque al momento de su diagnóstico comenzó con las triadas clásicas de la diabetes: pérdida de peso, mucha orinadera, mucha sed, pero ya pudo haber tenido cambios, incluso 5 o 10 años atrás. Y como es asintomático, entonces no se dio cuenta. Ahora la gente me puede decir, antes que pasemos a las consultas, porque en la calle estuvimos preguntándole a la gente sobre qué conocía de este padecimiento, y la gente se preguntará, hemodiálisis, ¿qué tiene que ver con diabetes? Y es que realmente la nefropatía ataca meramente lo que es el funcionamiento del riñón, ¿verdad? Así es. Y eso es importante que tomemos en cuenta, saber de que tenemos que cuidarnos completamente y llevar un tratamiento una vez que nos damos cuenta que tenemos diabetes. Así es, diabetes es una enfermedad que tiene unos compromisos sobre todo el cuerpo. Tenemos la neuropatía diabética, tenemos la retinopatía diabética, que es el daño sobre el ojo, y tenemos uno de los cuales estamos hablando hoy, que es la nefropatía diabética. Estos son daños microvasculares, los conocemos nosotros. Son daños a los pequeños vasos, los pequeños vasitos del cuerpo. Por eso hay daño en el nervio, hay daño en el ojo y hay daño en el riñón. Si este paciente diabético nosotros lo investigamos y observamos en él, en sus exámenes de laboratorio, algo que conocemos como microalbuminuria, entonces este paciente podemos decir de que tiene una nefropatía diabética incipiente, está comenzando ese daño renal. Entonces nosotros comenzamos a concientizar a ese paciente, decirle, mira, tu riñón ya está sufriendo daño, tenemos que ponernos las pilas en el control de tu azúcar, tenemos que ponernos las pilas en el control de la hipertensión arterial si llegara a ser hipertenso. Tenemos que ponernos las pilas en tu colesterol, tus triglicéridos. Tenemos que ponerte las pilas en tu dieta, en tu ejercicio, bajar de peso. El control de todos estos factores de riesgo juntos hacen que ese daño en el riñón se produzca de forma mucho más lenta y que, por ejemplo, este paciente no llegue hasta la etapa de la enfermedad renal crónica terminal, que ya es la diálisis o la hemodiálisis como tal. De todos los pacientes que están en una sala de hemodiálisis, según la estadística es mundial, el 80% tienen diabetes. Entonces, la causa más común de enfermedad renal crónica terminal es la diabetes. Ok, doctor, llegó el momento de conocer cuáles son las preguntas que tiene la gente para usted y así poderlas contestar. Así que adelante con las consultas. ¿Cuáles son los síntomas de la nefropatía? ¿Cómo se diagnostica la nefropatía? Doctor, ¿cómo se trata nefropatía diabética? Hablábamos sobre los síntomas y habíamos mencionado algunos también, pero la gente también tiene la pregunta sobre el tratamiento y cómo puede diagnosticarse. Usted nos decía, una vez de que uno sabe que está pasando por el padecimiento de diabetes, tiene que checarse sí o sí lo que es el riñón. Ahora,
también primero a partir de que tenemos que chequearnos para saber si hay algún síntoma que nos pueda hacer deducir que estamos presentando diabetes y por consiguiente la nefropatía. Así es, si hablamos de los síntomas de la nefropatía diabética, el paciente puede presentar un cansancio y también palidez mucocutánea, se conoce, o sea, el paciente se ve pálido en su cara, Que se asocia con la anemia también, pero que no se es igual. asocia con anemia, exactamente. El paciente con una enfermedad renal crónica, con un daño en el riñón, generalmente puede presentar anemia, debido a que el riñón produce, no solamente se encarga de filtrar la sangre, sino que él produce una hormona que se llama eritropoyetina, y esta hormona le da una orden a nuestro cuerpo de que produzca glóbulos rojos. Al perder nosotros la función del riñón y tener un daño estructural del mismo, de su tejido, esa hormona baja su producción y por ende el paciente llega a padecer de anemia. Entonces tenemos un paciente con anemia, tenemos un paciente cansado. Pero como el paciente puede también tener retención de líquidos, comienza a hincharse también. Puede comenzar a tener palpitaciones, padecer de taquicardia, anemia, hinchazón en cara, hinchazón en manos, hinchazón en miembros inferiores. Lo otro que preguntaban, ¿cómo se diagnostica? Según la etapa, ¿verdad? Hay diferentes abordajes. Por ejemplo, cuando un paciente diabético te llega con un examen general de orina y dice proteínas positivo, te tiene que encender el bombillo, porque no es algo común de que esté sucediendo eso. Las proteínas en orina no deben estar presentes. Entonces vos venís y puedes enviarle un ultrasonido renal para diagnosticar y ver si hay cambios en la morfología del riñón, porque el riñón en la enfermedad se va secando y el ultrasonografista o el radiólogo puede ver que el riñón se va achicando, se va haciendo más pequeño y que va perdiendo también la relación córtico-medular, le conocemos nosotros. Y también podemos hacer un examen de orina más exhaustivo, se llama microalbuminuria en 24 horas. Este paciente en un recipiente orina 24 horas totales y luego se lleva esa orina al laboratorio y el laboratorio va a ver cuánto microalbuminuria, cuánta albúmina está orinando. Lo ideal es que sea menor de 30, es lo normal. Luego tenemos microalbuminuria entre 30 y 299 y luego de 300 para arriba es una macroalbuminuria, que es una proteinuria ya franca, donde nosotros podemos decir que este paciente ya tiene un daño en el riñón bien importante. Pero no solamente es en ese momento, se tiene que repetir a los 3 meses y si persiste ahí sí lo clasificas que tiene un daño, porque puede ser por estrés, puede ser por enfermedad también que está filtrando, o a veces el ejercicio. Un paciente que tiene una rutina de ejercicio en un gimnasio puede tener una creatinina más elevada y también tener proteínas en orina debido al daño que están sufriendo sus músculos. Y entonces vos tenés que decirle deténgase, vamos a descansar y vamos a investigar la función de ese riñón, y si no persiste después en el tiempo, quiere decir de que era por un factor X. Así es. Y si no, quiere decir de que ya el riñón está sufriendo daño. Un daño mayor. Sí, quiero invitar a las personas que nos están viendo, nuestros amigos televidentes, que si usted tiene una consulta, nos llame al número en estudio que está apareciendo en pantalla, nos envíe un mensaje de texto, que el doctor perfectamente está abierto para sus consultas, para que pueda socavar cualquier duda que usted tenga. Importante que las personas, si tal vez hay alguna persona que está padeciendo diabetes, que escuche esta entrevista, que nos pueda hacer su consulta, porque el 80%, como nos decía el doctor, de las personas que están recibiendo hemodiálisis tienen una afección de diabetes. Ahora, me llamaba bastante la atención conocer de que la diabetes desencadena otros padecimientos. Usted me decía, afecta el riñón, te puede dar taquicardia, puede tener retención de líquido, etcétera. Y por eso es importante que estemos alerta. Ahora, lo importante es que los pacientes acá tengan las recomendaciones del doctor y lleven el tratamiento adecuado una vez que se diagnostica la diabetes. Así es. Incluso cuando un paciente habla, hay muchos estudios que te dan una luz de esperanza grande para controlar a este paciente en su azúcar y en sus factores de riesgo, que el 37% de los pacientes que tienen un daño renal pudieron no llegar a él si hubiesen tenido un adecuado control de su azúcar. Una de las personas que consultaba hablaba sobre el tratamiento. Bueno, el tratamiento se realiza con unos medicamentos que se llaman IECA o ARA-2, son antihipertensivos que se pueden dar sin ser hipertenso el paciente, pero al descubrirle el daño renal. Porque en la fisiopatología de la enfermedad hay un aumento de la presión en el glomérulo y entonces al dar esos medicamentos desciende la presión y el daño se enlentece también. Pero también parte del tratamiento es el control del azúcar, el control de las grasas en la sangre, el control de la hipertensión, etcétera. Tenemos una llamada. Buenos días, bienvenido y haga su consulta.
Buenos días, doctora. Hablo aquí de Boyalta. Hola, buen día. Tenía una pregunta. Cuando es una prediabetes, ¿cuánto es la glicemia? Correcto. ¿Logra escucharlo? Sí. Entonces, para clasificar el azúcar, ¿verdad? Tenemos, primero el azúcar normal tiene que ser menor de 100. Luego el azúcar en prediabetes es un azúcar entre 100 y 125. Y de 126 en adelante es diagnóstico ya de diabetes. Lo interesante de la pregunta es que prediabetes no es una enfermedad en sí. Prediabetes es una estadía en el cual tiene alto riesgo a futuro, 5 o 10 años, de llegar a padecer diabetes. Entonces, esto te da la alerta de que vos, si bajas de peso, haces tus ejercicios, utilizas los medicamentos que tu especialista te recomienda, podés llegar de tener el avance de tu enfermedad a llegar a ser diabético. Sí. Y luego llegar a ser azúcar normales, llegar a tener una normoglicemia. Pero esto te tiene que dar una alerta. Esta enfermedad va creciendo cada vez más. Tenemos estudios innumerables de nuevos tratamientos, pero la frecuencia de la enfermedad, la evolución, no se detiene porque se asocia a muchos factores. Ok, bienvenido. Tenemos la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Una consulta. Fíjese Díganos. que a mi esposo mucho se le está bajando el azúcar. Se le ha estado chequeando, pero hace 2 fines de semana atrás tuvo un bajón de azúcar que lo llevé al hospital con 50, pero últimamente ha estado con 130, 169, hasta 200, pero a mí me da un poco de miedo porque si le baja mucho el azúcar, no sé qué darle pues en ese momento cuando se le baja el azúcar. Él se pone la insulina, la rápida y la lenta. ¿Qué me puede indicar a usted? Correcto. Muchas gracias por su consulta. Entonces, el esquema de insulina mixto que está utilizando, así se conoce, se usa insulina NPH e insulina cristalina, es un esquema que tiene que tener un horario bien riguroso en cuanto a las comidas y en cuanto a la hora de inyectarse. No es a lo loco que se me olvidó y me voy a inyectar 5 horas Tiene que tener un horario después. específico. Tiene que tener un horario específico, una dieta específica también, y si está utilizando de la cristalina, que es la insulina regular, debe tener también colaciones, o sea que su desayuno, una merienda a las 10, luego su almuerzo, una merienda a las 2, 3 de la tarde y luego una cena. Lo que se tiene que hacer con una hipoglicemia, con un bajón de azúcar, una de las cosas que más sube el azúcar de forma inmediata es la miel de abeja. Se le puede dar una cucharada de miel cada 15 minutos hasta que el paciente resuelva. El gran problema es que hizo un bajón y luego le das medio litro de Coca-Cola y de tener 50 o 60 te lo llevas a los 200, 300. Entonces se llama la regla de los 15. 15 gramos de glucosa cada 15 minutos hasta que el paciente resuelve. Entonces, una cucharada, que son 15 gramos de glucosa, una cucharada de miel de abeja cada 15 minutos hasta que el paciente resuelva. Para poder controlar. Siente los síntomas, ¿cuáles son? Sudoración, sensación de hambre, temblor. Entonces, le damos una cucharada de azúcar, esperamos 15 minutos. ¿Cómo te sentís? Ya me siento mejor. Ah, bueno, entonces, si está cerca de una comida, adelantamos la comida. Si sucedió a las 11 de la mañana, adelantamos lo más pronto posible el almuerzo. Pero si sucedió a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, después de su desayuno, tenemos que dar una merienda. Puede ser un sándwich de pavo con tomate, lechuguita, puede ser un huevito cocido con un poquito de carbohidrato, pero no simplemente se saca del evento, se tiene que dar algo de comer. Así es. Vamos a recibir la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Doctor, mi mamá ayer somos de Santo Tomás. Fuimos al hospital de Julián porque ella le iban a operar de una piedra que tiene en el riñón derecho, que se hizo grande y le impide la pasada a la orina para llegar a la vejiga. Pero resulta que ella ayer se le subió el azúcar, no se pudo operar. Le salió en 198. Entonces mi pregunta es, a ella le mandaron insulina, ella estaba bebiendo la metformina y la antiinflamida, pero a ella le mandan ya de por vida la insulina. Es necesario, con ese nivel de azúcar, es necesario que ella se ponga la insulina. ¿Qué nivel me decía? 198 me salió ayer. Correcto.
Sí. Ok, muchas gracias. Entonces ella nos decía, creo que mencionó que tenía piedra en el riñón, creo, si no estoy mal, su mamá, y que además presentaba un azúcar de 198 y le enviaron insulina de por vida. Sí, hay que conocer la fisiopatología de la enfermedad. Lo que pasa es que todo el mundo habla del azúcar, Sí. el azúcar alta, el azúcar alta, el azúcar alta, pero no se habla mucho sobre el verdadero problema. El verdadero problema es la insulina. El paciente deja de producir insulina. La insulina es la hormona que a nosotros nos controla los niveles de azúcar. Cada vez que nosotros comemos, nuestro cuerpo secreta insulina. Esa es la labor del páncreas. Pero en diabetes, el páncreas, la célula beta, que es la que funciona y la que hace la insulina, deja de producirla y eso conlleva a que la insulina vaya disminuyendo en sangre y al ir disminuyendo inmediatamente los niveles de azúcar aumentan. Entonces el páncreas se va secando, cada vez va produciendo menos insulina en el tiempo y llega un punto en el cual va a ser necesaria la insulina inyectada. No es que estás castigando al paciente, no es de que es la fase terminal de la enfermedad, no es que el paciente se va a volver adicto a la insulina, nada de eso tiene que ver, es simplemente yo no estoy produciendo la hormona insulina, entonces ahora tengo que inyectármela. Es lo que sucede cuando a mí me operan de tiroides y me sacan el tiroides, pues la gente comienza a beber levotiroxina de por vida. Entonces llega un punto en el cual la insulina es tan escasa en el cuerpo del paciente que la metformina, la glibenclamida u otros medicamentos ya no hacen efecto porque estos medicamentos trabajan con el páncreas del paciente, trabajan con cuánta insulina me pueden dar todavía, pero cuando ya tenemos una esponja que está seca ya no podemos exprimirla más. Entonces es necesario la utilización de la insulina inyectada de forma permanente. Esto va a conllevar a que sus niveles de azúcar permanezcan normales y no se presenten las complicaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? No te inyectas y comienzas luego que tus riñones, tus ojos y tus nervios se dañan. Así es. Antes de finalizar la entrevista, me gustaría, doctor, que dé las recomendaciones finales, sobre todo dirigido a aquellas personas que tal vez están en una fase prediabetes o también en la fase ya diabetes, para que se cuiden, sigan el tratamiento, porque eso es lo más importante. Prevenir, creo que es el foco que debemos nosotros dirigirnos para que las personas no lleguen hasta el momento de la nefropatía diabética, que es bastante lamentable. Usted me decía al inicio, hace 20 días tuve un paciente pues, de que lamentablemente falleció debido a este padecimiento, pero creo que lo importante es seguir las recomendaciones del doctor para no llegar hasta esa situación. Recomendaciones finales. Ojo, si estás en prediabetes, ánimo. Hay mucho por hacer, poder devolverte a la normoglicemia y evitar llegar a ser diabético. El diabético, yo le digo a mi paciente, ¿usted se chequea? Sí. ¿Tiene glucómetro? No. Entonces, todo paciente diabético debe tener su glucómetro para él poder decir a ciencia cierta estoy bien o estoy mal. Porque yo le digo, esta enfermedad no pica, no arde, no duele. Estás amaneciendo en 180, 200, ¿y cómo se siente? Normal. Entonces, si vos no te chequeas el azúcar, no vas a saber si en realidad estás bien. Porque si vos te guías por cómo te sentís, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, las recomendaciones para el diabético: control de su azúcar, control de su presión arterial, control de las grasas en la sangre, dieta y el ejercicio fundamental sería. Ok, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana, y gracias también a cada uno de nuestros amigos televidentes que esta mañana nos llamaron para hacer sus debidas consultas. Nosotros vamos, antes de un corte comercial, vamos con Jennifer Magenta, que nos tiene más premios. Adelante.